No había visto a mi tía Marisol en más de 5 años. Por lo que sabía, seguía escalando la pirámide social, apareciendo en eventos benéficos solo para fotografiarse junto a personas influyentes. Cuando recibí la invitación a una cumbre corporativa de alto nivel en el Hotel Meliá del centro de Madrid, no esperaba encontrármela. Para mí, era simplemente otra negociación, otro acuerdo que cerrar para mi empresa. Pero en el momento en que vi su nombre en la lista de asistentes, mi corazón dio un vuelco. Marisol siempre me había mirado por encima del hombro. Cuando trabajaba como secretaria recién salida de la universidad, se empeñó en recordarle a toda la familia que yo seguía contestando teléfonos. Recuerdo cada comentario sarcástico, cada mirada despectiva durante las cenas familiares en Nochebuena y en los cumpleaños de la abuela Carmela. Para ella, el éxito significaba trajes de diseñador, bolsos de lujo y ser la voz más fuerte en cualquier habitación. No me importaba su aprobación en aquel entonces, y ciertamente no la necesitaba ahora. Pero esta no era una reunión cualquiera. Era la ronda final de un acuerdo de fusión de 60 millones de euros entre mi empresa y dos importantes gigantes tecnológicos con sede en Barcelona y Valencia. Yo era la negociadora principal, y lo que Marisol no sabía, lo que nadie en la familia sabía, era que ya no era secretaria. Había construido mi propio camino en silencio, lejos de las miradas condescendientes de mi familia, especialmente de ella. Después de aquel trabajo como secretaria en una pequeña gestoría de Chamberí, decidí estudiar por las noches. Economía, finanzas, máster en administración de empresas. Todo mientras seguía trabajando, primero como asistente, luego como analista junior. Nadie en mi familia prestaba atención. La Elena, siempre con sus libros, decían, como si fuera un pasatiempo sin importancia. Mi padre, un mecánico jubilado de Vallecas, no entendía mi ambición, pero me apoyaba a su manera, en silencio. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 15 años, y quizás esa ausencia me había empujado a buscar algo más, a demostrar que podía valerme por mí misma en un mundo que parecía diseñado para personas como mi tía Marisol. Durante esos años, ascendí discretamente. De analista pasé a coordinadora, luego a gerente de proyectos especiales. Hace 2 años, cuando me ofrecieron el puesto de directora de desarrollo corporativo en Nexus Tecnologías, una de las empresas más innovadoras de España, no lo dudé. Sabía que era un salto enorme, pero también sabía que estaba preparada. Mi jefe anterior, Carlos Mendoza, me había visto crecer profesionalmente y fue él quien me recomendó para el puesto. «Tienes algo especial, Elena», me dijo. «No es solo tu inteligencia, es tu capacidad para entender a las personas, para ver más allá de los números». En Nexus, rápidamente me gané la confianza del equipo directivo. Cerré acuerdos importantes, desarrollé estrategias de expansión que funcionaron, y poco a poco, me convertí en una pieza fundamental. Esta cumbre, esta negociación de 60 millones de euros, era mi proyecto más ambicioso hasta la fecha. Llevaba meses preparándola, analizando cada detalle, anticipando cada posible obstáculo. Y ahora, como una ironía del destino, mi tía Marisol estaría allí. Al parecer, su marido, mi tío Javier, tenía algún tipo de conexión con una de las empresas involucradas. No había mencionado mi nombre, evidentemente. Para ella, yo seguía siendo la sobrina que contestaba teléfonos, la chica que servía para poco más que hacer fotocopias y preparar café. La noche antes de la cumbre, mientras repasaba los documentos finales en mi apartamento de La Moraleja, recibí un mensaje de Marisol. «Elena, me han dicho que trabajas en Nexus ahora. ¡Qué casualidad! Estaré en la reunión de mañana como invitada de honor. Podríamos tomar un café después, para que me cuentes cómo te va en tu nuevo trabajo de secretaria». No respondí. No hacía falta. Mañana sería un día muy diferente a lo que ella esperaba. Esta cumbre estaba a punto de convertirse en el escenario perfecto para una venganza silenciosa y elegante. No planeaba humillarla ni ponerla en evidencia. No era necesario. Bastaba con ser yo misma, con ocupar el lugar que me había ganado con esfuerzo y dedicación. Cerré la carpeta de documentos, apagué la luz de mi despacho y me serví una copa de Ribera del Duero. Desde mi ventana, las luces de Madrid brillaban en la distancia. Mañana, pensé, sería un día para recordar. No por la venganza,
sino por la justicia poética que a veces, solo a veces, la vida nos regala cuando menos lo esperamos. La mañana de la cumbre, entré en el majestuoso salón de conferencias del Hotel Meliá vestida con un traje azul marino de corte impecable, mi portafolio cuidadosamente guardado bajo el brazo. Me sentía segura, concentrada. El vestíbulo principal bullía con la energía característica de las negociaciones de alto nivel. Ejecutivos de toda España y parte de Europa conversaban en pequeños grupos, intercambiando tarjetas y sonrisas calculadas. Reconocía a algunos rostros del sector: Santiago Ferrer, el visionario tecnológico de Barcelona cuya startup se había convertido en un imperio en menos de una década; Lucía Domínguez, la implacable directora financiera de TechVision, conocida por su agudeza en las negociaciones. Incluso vi a Alejandro Montero, el legendario inversor que rara vez aparecía en público, pero que evidentemente consideraba que esta fusión merecía su presencia. Mientras caminaba hacia la sala principal de conferencias, una voz familiar captó mi atención, cortando el murmullo profesional del ambiente como un cuchillo. ¡Ay, Dios mío! ¿Eres tú, Elena? La voz de mi tía Marisol, aguda y dulce como miel envenenada, flotó por el aire. Estaba junto a la estación de café, rodeada de ejecutivos bien vestidos. ¿Todavía secretaria? Pobrecita, añadió con una sonrisa condescendiente, lo suficientemente alto para que los demás la escucharan. La miré detenidamente. Llevaba un conjunto de Chanel que probablemente costaba más que mi primer coche, el pelo perfectamente peinado, las uñas impecables. Seguía siendo la misma Marisol que recordaba, elegante, sofisticada y despiadada en su condescendencia. «Qué gusto verte, tía Marisol», respondí educadamente, sin corregirla. «Todavía no». Ella rió, claramente pensando que me había avergonzado. Le devolví una sonrisa tranquila, asentí una vez y me excusé para prepararme para la reunión. Lo que ella no sabía era que, en menos de una hora, yo estaría sentada a la cabecera de la mesa, dirigiendo la misma reunión a la que ella pensaba asistir como invitada. Me dirigí a una pequeña sala lateral donde mi equipo ya me esperaba. Laura, mi asistente de confianza, una joven brillante de Sevilla que había contratado personalmente hace un año; Miguel, el abogado corporativo cuya meticulosidad era legendaria; y Pablo, nuestro director financiero, un hombre tranquilo pero de una inteligencia formidable. Los tres formaban mi equipo nuclear para esta negociación. «Todo está listo, Elena», me informó Laura, entregándome una carpeta con los últimos números revisados. «Los representantes de Ibérica Tech acaban de confirmar su asistencia. Llegarán en 5 minutos. El equipo de Digital Solutions ya está aquí, esperando en la sala principal». «Perfecto», respondí, revisando los documentos. «¿Algún cambio de última hora en los términos?». Miguel negó con la cabeza. «Todo sigue según lo acordado. Están nerviosos, pero no lo suficiente como para renegociar a estas alturas». Pablo sonrió ligeramente. «Los valores de sus acciones subieron un 2% esta mañana. Saben que este acuerdo es bueno para ellos». Asentí, satisfecha. Habíamos trabajado duro para llegar a este punto. Meses de análisis, planificación y negociaciones discretas nos habían llevado hasta aquí. Ahora solo quedaba cerrar el trato. «Por cierto», añadió Laura con una sonrisa curiosa, «he visto que conoces a la señora de Guzmán. Os he visto hablar en el vestíbulo». «Es mi tía», respondí simplemente. No vi necesidad de elaborar, de contarle sobre años de comentarios crueles, de miradas despectivas en reuniones familiares. Miguel alzó las cejas. «¿La esposa de Javier de Guzmán? ¿El del Banco Mediterráneo?». «La misma». Los tres intercambiaron miradas, pero nadie hizo más preguntas. Apreciaba su discreción. «Bien», dije, cerrando mi carpeta. «Es hora de comenzar». Salimos juntos hacia la sala principal. El amplio espacio estaba ya casi lleno, con ejecutivos y asesores ocupando sus asientos alrededor de la gran mesa ovalada. La luz natural entraba a raudales por los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Gran Vía madrileña. Vi a Marisol entrar en ese momento, charlando animadamente con un hombre que reconocí como Alberto Sanz, director de Relaciones Públicas de Digital Solutions.
Mi tía llevaba esa expresión que también conocía, la sonrisa calculada, la postura que indicaba que se sentía en su elemento, rodeada de poder y dinero. Se movía como si el espacio le perteneciera, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Quizás lo tenía. Después de todo, su marido era un nombre conocido en el mundo financiero español. Pero había una diferencia fundamental entre nosotras. Ella estaba allí por su apellido, yo por mi trabajo. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido por algo que parecía confusión. Probablemente se preguntaba qué hacía yo caminando con tal seguridad entre estos tiburones empresariales. Seguramente asumía que estaba allí para servir café o tomar notas. Me dirigí con paso firme hacia la cabecera de la mesa, donde mi asiento me esperaba. Mi equipo tomó sus lugares a ambos lados de mí. Coloqué mi portafolio sobre la mesa, ajusté mi chaqueta y levanté la mirada, justo a tiempo para ver a Marisol entrar en la sala principal. Cuando llegó el momento, entré en la sala de juntas principal con mi equipo justo detrás de mí. La amplia habitación estaba repleta de ejecutivos y directores generales, hombres y mujeres poderosos que habían volado desde diferentes puntos de España y Europa para esta reunión decisiva. En el centro de la mesa estaba mi placa identificativa, Elena Castillo, directora de Desarrollo Corporativo, Nexus Tecnologías. Tomé asiento en la cabecera, ajusté los documentos frente a mí y levanté la vista, justo a tiempo para ver entrar a Marisol. Su expresión se congeló al instante. Miró alrededor, claramente intentando entender qué estaba pasando. Sus ojos se posaron en mí, luego en mi placa identificativa. Sus labios se entreabrieron, pero no emitió sonido alguno. Parpadeó una vez. 2 veces. Luego tomó asiento cerca del fondo de la mesa, visiblemente confundida pero tratando de disimularlo. Buenos días a todos, comencé, con voz clara y firme. Mi nombre es Elena Castillo, directora de Desarrollo Corporativo de Nexus Tecnologías. Quiero agradecerle su presencia hoy en esta etapa final de nuestras negociaciones. Mientras hablaba, sentía los ojos de Marisol fijos en mí. Su mirada había pasado de la confusión al asombro, y ahora parecía casi paralizada, incapaz de reconciliar a la sobrina que ella recordaba con la mujer segura de sí misma que dirigía ahora una negociación multimillonaria. Como todos saben, continué, estamos aquí para finalizar los términos de la fusión entre Nexus Tecnologías, Ibérica Tech y Digital Solutions. Una operación que, creemos, transformará el panorama tecnológico español y nos posicionará estratégicamente en el mercado europeo. Santiago Ferrer, el CEO de Ibérica Tech, un hombre conocido por su impaciencia, intervino. Elena, hemos revisado los últimos términos que nos enviaste. Tenemos algunas inquietudes sobre la estructura de gobernanza propuesta. Sonreí ligeramente. Era exactamente la objeción que había anticipado. Santiago era predecible en su deseo de mantener el control operativo. Por supuesto, Santiago. Permíteme abordar esas inquietudes. Hice una señal a Laura, quien distribuyó rápidamente unas carpetas. Hemos desarrollado una estructura alternativa que creo satisfará tanto tus necesidades de autonomía operativa como nuestros requisitos de integración efectiva. Durante la siguiente hora, expliqué metódicamente cada aspecto de la nueva propuesta. Cada vez que presentaba una solución a un problema potencial, veía asentimientos aprobatorios alrededor de la mesa. Incluso Santiago, inicialmente escéptico, comenzó a inclinarse hacia adelante con interés creciente. Lo que Elena propone, intervino Miguel, nuestro abogado, es esencialmente una estructura que preserva la identidad corporativa de cada empresa mientras maximiza las sinergias operativas. Es bastante innovador, si me permiten decirlo. Rafael Gutiérrez, el director financiero de Digital Solutions, un hombre conocido por su agudeza y escepticismo, levantó la mano. Los números son convincentes, pero ¿qué pasa con la integración cultural? Tenemos equipos en Barcelona, Madrid y Valencia. Diferentes filosofías, diferentes formas de trabajar. Era una pregunta legítima y crucial. La integración cultural era a menudo donde fracasaban las fusiones, independientemente de lo sólidos que fueran los números. Excelente punto, Rafael, respondí. De hecho, hemos dedicado los últimos 3 meses a un análisis exhaustivo de las culturas corporativas de nuestras respectivas empresas.
Hice un gesto a Pablo, quien proyectó una presentación en la pantalla principal. Como pueden ver, hemos identificado tanto áreas de sinergia natural como potenciales puntos de fricción. Basándonos en esto, hemos desarrollado un plan de integración por fases que respeta las particularidades de cada equipo mientras establecemos gradualmente una visión compartida. Mientras explicaba el plan, dibujando conexiones entre equipos, procesos y objetivos, noté que el inicial escepticismo de Rafael se transformaba en curiosidad, y finalmente en algo parecido a la aprobación. Durante todo esto, mi tía Marisol permanecía inusualmente silenciosa. Ella, que siempre tenía una opinión sobre todo, que nunca dudaba en hacer oír su voz, parecía haberse quedado sin palabras. La vi tomar notas ocasionalmente, pero principalmente me observaba, como si estuviera viendo a una extraña que casualmente se parecía a su sobrina. Cuando llegó el momento de discutir los aspectos financieros más delicados, cedí la palabra a Pablo. Su presentación fue impecable, desmenuzando complejas proyecciones financieras en términos claros y accionables. Cuando terminó, hubo un silencio en la sala. Un silencio que, en mi experiencia, significaba que estábamos cerca. Si no hay más preguntas, dije, retomando el control, sugiero un breve descanso antes de pasar a los detalles finales del acuerdo. Mientras todos se levantaban, vi a Marisol dirigirse rápidamente hacia la puerta. Por un momento pensé que se iba, pero luego la vi detenerse junto a la mesa de refrigerios, sirviendo café con manos ligeramente temblorosas. Laura se acercó a mí. «Va muy bien», murmuró. «Santiago está convencido, puedo verlo en su cara. Y si él está dentro, los demás seguirán». Asentí, permitiéndome un momento de satisfacción. Meses de trabajo culminando exactamente como había planeado. Y, aunque no era mi motivación principal, la expresión en el rostro de Marisol era un dulce efecto secundario. Durante el descanso, varios ejecutivos se acercaron a mí con preguntas específicas o simplemente para presentarse. Entre ellos estaba Alberto Sanz, el director de Relaciones Públicas con quien había visto charlar a Marisol. «Impresionante presentación, Elena», dijo. «Marisol me estaba contando que eres su sobrina. Debe estar muy orgullosa». Sonreí diplomáticamente. «Gracias, Alberto. Estoy segura de que tía Marisol está tan sorprendida como todos por cómo ha evolucionado esta negociación». Él pareció captar algo en mi tono, porque alzó ligeramente las cejas. «Ya veo», respondió, sin elaborar más. «Bueno, ha sido un placer conocerte. Espero que podamos colaborar estrechamente cuando todo esto se concrete». Cuando el descanso terminó y todos regresaron a sus asientos, noté que Marisol se había movido. Ahora estaba sentada más cerca de la cabecera de la mesa, como si quisiera observarme mejor, entender quién era realmente esta sobrina a la que creía conocer tan bien. A medida que la negociación avanzaba, tomé el control con precisión. Años de estudio sobre estrategia empresarial, psicología y tendencias de mercado estaban dando sus frutos. Presenté proyecciones, destaqué estrategias de gestión de riesgos y propuse soluciones beneficiosas para todas las partes. Mi confianza no era ruidosa ni ostentosa, simplemente era innegable. La sala escuchaba atentamente. Estos no eran solo veteranos de la industria, algunos eran millonarios, personas acostumbradas a que sus palabras fueran ley. Y estaban asintiendo, tomando notas, pidiéndome aclaraciones. Me sentía empoderada, no porque estuviera demostrándole algo a Marisol, sino porque estaba en una sala donde mi voz importaba, donde mi valor se definía por mi competencia, no por chismes familiares anticuados. Con respecto a la integración tecnológica, dije, señalando un gráfico en la pantalla, hemos identificado 3 áreas clave donde podemos conseguir eficiencias inmediatas sin interrumpir los flujos de trabajo existentes. Santiago Ferrer, conocido por su impaciencia con los detalles técnicos, parecía genuinamente interesado. ¿Y has considerado las limitaciones de los sistemas heredados de Ibérica Tech? Algunos de nuestros frameworks fueron desarrollados hace más de una década. Excelente observación, respondí, cambiando a la siguiente diapositiva. De hecho, hemos realizado un análisis exhaustivo de compatibilidad. Hice un gesto hacia Miguel, quien distribuyó un documento detallado. Como pueden ver,
Hemos diseñado un plan de migración por fases que preserva la funcionalidad crítica mientras actualizamos gradualmente los componentes obsoletos. Vi a Rafael Gutiérrez, el escéptico financiero de Digital Solutions, inclinarse hacia adelante con interés creciente. Estos plazos parecen optimistas, comentó, aunque su tono carecía de su habitual escepticismo mordaz. Son ambiciosos, admití, pero factibles. Mi equipo ha implementado transiciones similares en plazos comparables para Telefónica y BBVA. Era una pequeña exageración, el proyecto de Telefónica había sido significativamente más pequeño, pero sabía que la referencia a esos gigantes corporativos tendría peso. Rafael asintió lentamente, aparentemente satisfecho. A mi derecha, Laura me pasó discretamente una nota. Están cediendo, decía su pulcra caligrafía. Ahora es el momento de abordar la estructura de la junta directiva. Tomé un sorbo de agua y cambié sutilmente el rumbo de la conversación. Antes de profundizar en más detalles técnicos, creo que deberíamos discutir la estructura de gobernanza del nuevo ente corporativo. Hice una pausa estratégica. Si bien la propuesta inicial contemplaba una junta directiva de 7 miembros, tras nuestras conversaciones previas, sugiero una composición de 9, con representación equilibrada de las 3 empresas. Esta era la parte más delicada. La gobernanza, quien tendría poder real en la nueva entidad, era donde muchas fusiones fracasaban. Santiago y Rafael intercambiaron miradas. Había tensión en el aire, casi palpable. Tengo entendido, continuó Santiago cautelosamente, que Nexus insistía en mantener la mayoría de los asientos. Esa era nuestra posición inicial, asentí, basada en nuestra mayor capitalización de mercado. Sin embargo, reconocemos que el valor real de esta fusión reside en la experiencia complementaria que cada empresa aporta. Hice una pausa para que mis palabras calaran. La innovación tecnológica de Ibérica Tech y la presencia internacional de Digital Solutions son tan valiosas como nuestra infraestructura y capital. Santiago se reclinó en su asiento, visiblemente relajado. Había esperado una batalla por el control, no un reconocimiento de igualdad. Propongo, continué, 3 asientos para cada empresa, con posiciones rotativas de presidencia y un compromiso vinculante de consenso para decisiones estratégicas clave. Proyecté un diagrama que ilustraba la estructura propuesta. La sala permaneció en silencio mientras los ejecutivos evaluaban la propuesta. Era un equilibrio delicado, nadie obtenía exactamente lo que quería, pero todos recibían lo que necesitaban: voz, respeto y seguridad. Es poco convencional, admitió Rafael finalmente. Al igual que esta fusión, respondí con una pequeña sonrisa. Estamos creando algo nuevo aquí, algo que podría redefinir el sector tecnológico español. Requiere un enfoque igualmente innovador en su gobernanza. Miré brevemente a Marisol durante esta explicación. Estaba sentada erguida, su expresión una mezcla de asombro y algo más, tal vez un reticente respeto. Durante años, me había visto como la sobrina tímida que contestaba teléfonos. Ahora me estaba viendo negociar con confianza con algunas de las mentes empresariales más agudas de España. A medida que la discusión avanzaba hacia los detalles financieros, Pablo tomó el relevo, presentando proyecciones de ingresos y planes de optimización de costes con su característica precisión. Mientras tanto, aproveché la oportunidad para estudiar las reacciones de los participantes. Santiago parecía mayormente convencido, aunque ocasionalmente hacía preguntas incisivas sobre futuros desarrollos de producto. Rafael seguía escéptico sobre algunos puntos, pero su lenguaje corporal indicaba una apertura que no había mostrado al principio. Otros ejecutivos y asesores en la sala parecían cada vez más entusiasmados con la visión que estábamos presentando. ¿Y Marisol? Marisol estaba inusualmente silenciosa. La vi garabatear algo en su libreta, fruncir el ceño, luego mirarme fijamente, como tratando de resolver un rompecabezas particularmente difícil. Cuando Pablo terminó su presentación, retomé la palabra. Creo que hemos cubierto los aspectos fundamentales del acuerdo. Permítime resumir los puntos clave y los próximos pasos. Durante los siguientes 15 minutos, recapitulé metódicamente cada aspecto de la fusión propuesta: la valoración, la estructura operativa, el plan de integración, la gobernanza, los hitos y las proyecciones financieras. Con cada punto, veía asentimientos alrededor de la mesa.
Estábamos cerca, muy cerca. Si no hay más preguntas o inquietudes, concluí, sugiero que pasemos a la formalización preliminar del acuerdo. Santiago miró a Rafael, quien asintió casi imperceptiblemente. Nexus ha presentado un caso convincente, dijo Santiago, dirigiéndose a la sala en general pero mirándome directamente. Ibérica Tech está dispuesta a proceder con los términos discutidos. Rafael se aclaró la garganta. Digital Solutions también está de acuerdo, pendiente de la revisión final por nuestro departamento legal, por supuesto. Por supuesto, sonreí. Sugiero un receso para almorzar mientras los equipos legales revisan la documentación. Podemos reconvenir a las 3 para la firma preliminar. La tensión en la sala se disipó visiblemente. Conversaciones informales brotaron alrededor de la mesa mientras los ejecutivos se levantaban. Había conseguido lo que vine a hacer. La fusión, mi fusión, estaba prácticamente cerrada. Mientras recogía mis documentos, noté a Marisol observándome desde el otro lado de la sala. Esta vez, no había condescendencia en su mirada. Solo había algo que nunca antes había visto en sus ojos cuando me miraba: respeto. Después de que el acuerdo se finalizara, sellado con apretones de manos y aplausos, me aparté para recoger mis materiales. La sala se había vaciado gradualmente. Algunos ejecutivos habían salido a hacer llamadas, otros se habían dirigido al comedor privado del hotel para el almuerzo de celebración. Solo quedábamos unos pocos rezagados, incluyendo a mi equipo, que conversaba animadamente cerca de la entrada. Sentía una extraña mezcla de alivio y satisfacción. Meses de trabajo habían culminado en un éxito rotundo. La fusión no solo fortalecería a Nexus, sino que potencialmente transformaría el panorama tecnológico español. Y yo había estado al frente, dirigiendo cada paso del proceso. Estaba guardando mi portátil cuando sentí una presencia a mi lado. Marisol se acercaba lentamente, ya no con la arrogancia y seguridad que siempre la habían caracterizado. Su postura era insegura, su voz más baja de lo que jamás la había escuchado. No tenía ni idea, dijo, dejando la frase en el aire. Sus ojos buscaron los míos, quizás esperando que le explicara, que suavizara de alguna manera el impacto del momento. Yo simplemente sonreí. Lo sé, respondí. Nunca preguntaste. La vi estremecerse ligeramente ante mis palabras. No eran crueles, simplemente verdaderas. Durante años, había asumido que conocía mi lugar en el mundo, que sabía exactamente lo que yo era capaz de lograr. Y ese lugar, en su mente, era pequeño, insignificante. La chica que contestaba teléfonos, nada más. Marisol jugueteó nerviosa con el broche de su chaqueta, un gesto que nunca le había visto hacer. Siempre fuiste tan callada en las reuniones familiares. Tan discreta. Observaba, respondí simplemente. Aprendía. Tu padre nunca mencionó todo esto. Hizo un gesto vago hacia la sala de conferencias, hacia los documentos de la fusión, hacia mi equipo que ahora me miraba con curiosidad desde la distancia. Papá respeta mi privacidad, dije. No añadí que también había sido una decisión consciente por mi parte. Quería construir mi carrera lejos de los juicios y expectativas familiares, especialmente de personas como Marisol, que ya habían decidido quién y qué era yo. Se hizo un silencio incómodo entre nosotras. Por la ventana, Madrid brillaba bajo el sol de la tarde. La Gran Vía bullía con su habitual energía, ajena a las pequeñas revoluciones personales que ocurrían dentro de este hotel. Cuando te vi esta mañana, comenzó Marisol, escogiendo sus palabras cuidadosamente, pensé que estarías aquí tomando notas para alguien. Nunca imaginé que yo sería quien dirigiera la negociación, completé su frase. No había reproche en mi voz, solo constatación de un hecho. Ella asintió, apartando la mirada. He sido injusta contigo, Elena. Durante años. No respondí inmediatamente. ¿Qué podía decir? ¿Que sus comentarios hirientes en las cenas navideñas me habían dolido? ¿Que sus constantes alusiones a mi trabajito habían alimentado mi determinación? ¿Qué parte de mi impulso por triunfar había nacido del deseo de demostrarle que estaba equivocada? Lo ha sido, dije finalmente. Simple, directo. No necesitaba elaborar. ¿Cómo?
¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó, con genuina curiosidad en su voz. Por un momento, consideré responderle con la misma brevedad. Pero algo en su expresión, una vulnerabilidad que nunca había visto antes, me hizo cambiar de opinión. Trabajé, respondí. Estudié por las noches mientras seguía como secretaria. Conseguí mi licenciatura en económicas, luego un máster en administración de empresas en ESADE. Empecé como analista junior, luego coordinadora de proyectos. Hace 3 años, cerré una negociación importante con una empresa alemana. Eso me puso en el radar de la dirección. El resto fue cuestión de demostrar mi valía, una y otra vez. Marisol me escuchaba con atención, como si realmente estuviera descubriendo a una persona completamente nueva. Y quizás así era. Y nunca dijiste nada, murmuró, más para sí misma que para mí. Me encogí de hombros. ¿Para qué? Prefería que mis logros hablaran por sí mismos. Debió ser difícil, dijo, con un tono que sugería que quizás, por primera vez, estaba imaginando mi vida desde mi perspectiva. Trabajar y estudiar al mismo tiempo. Lo fue, admití. Pero también gratificante. Cada paso me llevaba más lejos de donde había comenzado, más cerca de donde quería estar. Hubo otro silencio, pero menos tenso que el anterior. A través de las puertas abiertas de la sala de conferencias, podía ver a Laura haciéndome señas discretas. El almuerzo de celebración estaba por comenzar y, como arquitecta del acuerdo, se esperaba mi presencia. Tengo que irme, dije, cerrando mi maletín. Hay un almuerzo. Marisol asintió rápidamente. Claro, claro. No quiero retenerte. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. Elena, yo estoy orgullosa de ti. Realmente lo estoy. La miré a los ojos, buscando la verdad en sus palabras. No había condescendencia, no había cálculo en su expresión. Solo había una especie de asombro y, quizás, un destello de vergüenza por todos esos años de menosprecio. Gracias, tía, respondí simplemente. No necesitaba más. No buscaba su validación ni su aprobación. No la había necesitado para llegar hasta aquí y no la necesitaba ahora. Pero había algo liberador en este intercambio, en este reconocimiento silencioso de todo lo que había logrado. Marisol me miró un momento más, luego asintió y se alejó. La observé mientras se dirigía hacia la salida, su habitual confianza ligeramente mellada. No sentía ira. No sentía triunfo. Solo una especie de paz, una sensación de cierre. Laura se acercó rápidamente una vez que Marisol se marchó. Elena, todos están esperando. Santiago ha pedido específicamente que digas unas palabras antes del brindis. Voy enseguida, respondí, recogiendo mis últimas pertenencias. ¿Todo bien?, preguntó Laura, mirando hacia la puerta por donde había salido Marisol. Parecía una conversación intensa. Sonreí ligeramente. Todo está bien. Solo historia familiar. Laura asintió, sin presionar más. Otra cosa que apreciaba de ella, sabía cuándo no hacer preguntas. Mientras salíamos juntas hacia el comedor privado donde los ejecutivos y sus equipos esperaban, reflexioné sobre mi encuentro con Marisol. Durante años, había fantaseado vagamente con un momento como este, un instante de reconocimiento, cuando ella finalmente viera quién era yo realmente. Pero la realidad había sido diferente a cualquier escenario que hubiera imaginado. Más silenciosa. Más simple. Y, de alguna manera, más poderosa. No había habido grandes confrontaciones, no había habido reproches amargos ni disculpas dramáticas. Solo había habido verdad, la verdad de quién era yo, de lo que había logrado. Y esa verdad, finalmente vista y reconocida, era más elocuente que cualquier palabra que hubiera podido decir. Esa noche, salí del Hotel Meliá hacia el aire fresco del atardecer madrileño con una sensación de paz. No era orgullo. No era venganza. Solo calma. Había construido algo real desde cero. Nadie me había regalado atajos. Nadie había aplaudido mi esfuerzo durante el camino. Y eso estaba bien. No necesitaba los aplausos.
Decidí caminar un poco antes de tomar un taxi. La Gran Vía resplandecía con sus luces, bulliciosa como siempre, llena de turistas y madrileños que disfrutaban de la noche primaveral. Me detuve frente al escaparate de una librería, observando los últimos lanzamientos. Entre ellos, reconocí un libro de economía que había usado durante mis estudios nocturnos. Sonreí ante la coincidencia. En aquellos días, mi rutina había sido agotadora. Trabajo de 8 a 5, clases de 6 a 10, estudiar hasta la madrugada. Apenas dormía, apenas socializaba. Mi padre se preocupaba, me decía que no era necesario que me esforzara tanto, que con un trabajo estable era suficiente. Él nunca había entendido completamente mi ambición, pero la respetaba a su manera. Eres como tu madre, me decía a veces. Nunca se conformaba con lo básico. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Laura: enhorabuena otra vez, jefa. Santiago acaba de confirmar que sus abogados han dado luz verde definitiva. Lo conseguimos. Sonreí y respondí con un simple gracias, gran trabajo de todo el equipo. Mañana habría tiempo para celebraciones formales y planificación estratégica. Esta noche era para mí. Seguí caminando hasta llegar a la Plaza de España. El monumento a Cervantes se alzaba imponente, iluminado contra el cielo nocturno. Me senté en un banco cercano, observando a la gente pasar. Parejas cogidas de la mano, grupos de amigos riendo, turistas fotografiando todo. La vida cotidiana continuaba, ajena a mis pequeñas victorias personales. Mi mente volvió a Marisol, a su expresión cuando finalmente comprendió quién era yo realmente. No había sido una confrontación dramática, no había habido lágrimas ni gritos. Solo ese momento de reconocimiento silencioso, casi imperceptible para cualquiera que no fuera yo. Y de alguna manera, eso lo hacía más significativo. Durante años, parte de mí había deseado este momento. Una oportunidad para demostrarle a mi tía que estaba equivocada, para ver su cara cuando se diera cuenta de que la sobrina a la que tanto había menospreciado había superado todas sus expectativas. Pero ahora que había sucedido, me sorprendió lo poco importante que me parecía su aprobación. La verdadera satisfacción no venía de haberle demostrado algo a Marisol. Venía de saber que había construido mi carrera con integridad, que cada paso había sido merecido, que mi éxito no dependía de la validación de nadie más. Decidí caminar hasta mi apartamento en Alonso Martínez. Podría haber tomado un taxi, pero la noche era agradable y necesitaba este tiempo para mí misma, para procesar todo lo ocurrido. Madrid de noche siempre tenía ese efecto en mí, me invitaba a reflexionar, a reconsiderar, a sentir la ciudad como un testigo silencioso de mis pensamientos. Al llegar a casa, me quité los tacones con un suspiro de alivio y me serví una copa de Rioja Reserva que guardaba para ocasiones especiales. Desde la ventana de mi salón, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose como un tapiz brillante. Me senté en mi sofá y revisé mentalmente el día. La fusión era un éxito. Un acuerdo de 60 millones de euros cerrado bajo mi dirección. Un hito profesional que potencialmente redefiniría mi carrera. Y, por supuesto, ese inesperado encuentro con Marisol, ese pequeño ajuste de cuentas que el destino había decidido regalarme. Pensé en la próxima reunión familiar. Sería diferente, de eso estaba segura. No porque yo fuera a anunciar mi éxito, sino porque ya no cargaba con el peso de sus opiniones. Ya no me importaba si Marisol o cualquier otro miembro de la familia aprobaba mis decisiones o valoraba mis logros. Había encontrado mi propia medida del éxito, y era la única que realmente importaba. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era mi padre. ¿Cómo ha ido tu gran día, cariño? ¿Todo bien? Sonreí. Él no entendía los detalles de mi trabajo, pero siempre preguntaba, siempre se interesaba. Todo perfecto, papá. Te cuento el fin de semana cuando vaya a verte. Estoy orgulloso de ti, hija. Siempre lo he estado, respondió él. Esas palabras simples, sinceras, me conmovieron más que cualquier reconocimiento profesional. Mi padre nunca había entendido exactamente lo que hacía, pero siempre había creído en mí. No necesitaba impresionarle con títulos o salarios. Su orgullo era incondicional, basado simplemente en quién era yo,
no en lo que había logrado. Me dormí aquella noche con una sensación de serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. No era el final de mi camino, por supuesto. Había muchos más desafíos esperando, muchas más batallas profesionales que librar. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no buscaba validación externa. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. La semana siguiente, recibí un mensaje inesperado de Marisol. Elena, me preguntaba si te gustaría tomar un café algún día. Me encantaría saber más sobre tu trabajo. Lo leí varias veces, sorprendida. Era la primera vez que mostraba un interés genuino en mi vida profesional. Tardé un día en responder. No por rencor o por hacerle esperar, sino porque realmente necesitaba considerar si quería abrir esa puerta. Finalmente respondí, claro, podemos quedar la próxima semana. Te avisaré cuando tenga un hueco. Ni entusiasmo excesivo ni frialdad. Solo una aceptación tranquila de esta nueva dinámica que se estaba formando entre nosotras. No sabía qué esperar de ese café futuro. Quizás un acercamiento sincero, quizás solo curiosidad superficial. Pero ya no me importaba tanto. Marisol había sido una figura intimidante en mi vida durante demasiado tiempo. Ahora era solo otra persona, ni más ni menos importante que cualquier otro conocido. Mientras contemplaba la ciudad desde mi ventana, pensé en todas las jóvenes como yo, construyendo sus carreras en silencio, enfrentándose a prejuicios y menosprecios. Luchando por ser valoradas por su trabajo y no por las expectativas de otros. Les deseé fuerza, les deseé paciencia. Y sobre todo, les deseé la satisfacción de encontrar su propio camino, uno que nadie pudiera arrebatarles con palabras crueles o miradas condescendientes. El verdadero poder, descubrí, no estaba en demostrarle a Marisol que estaba equivocada. Estaba en ya no necesitar hacerlo. En reconocer mi propio valor, independientemente de su opinión o la de cualquier otra persona. El verdadero poder estaba en el silencio, no en el silencio de quien calla por miedo o inseguridad, sino en el silencio confiado de quien sabe exactamente quién es y qué ha logrado. Y cuando Marisol me mirara de nuevo, le sonreiría. No con amargura, sino con la tranquila fortaleza de alguien que se había ganado cada centímetro de su lugar en la mesa. Y eso, más que cualquier título o salario, era mi verdadero triunfo.